Muy buenos días a todos. Hoy, viernes 31 de julio, estamos celebrando a San Ignacio de Loyola, gran santo, una de las figuras fundamentales de la espiritualidad cristiana y que junto con San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila forman parte del llamado Siglo de Oro Español, que es el siglo XVI, en donde aparecen estos tres grandes personajes para la espiritualidad cristiana. Ayer hablábamos de los ejercicios ignacianos, de la manera en que fue su vuelco absoluto a la fe por parte de Ignacio, y lo que hicimos fue una adaptación de uno de sus ejercicios espirituales. Lo que vamos a hacer el día de hoy es algo similar. Vamos a tomar uno de los ejercicios de San Ignacio y vamos a hacer una adaptación para que podamos ir haciéndolos a medida que lo escuchamos. Recordemos que una de las partes nucleares y fundamentales de los ejercicios ignacianos es el de construir la escena evangélica con la cual estamos rezando. Este tema de rezar con imágenes es propiamente ignaciano. Su idea era poder vivir plenamente la escena evangélica como si estuviera ahí, en ese momento, con Jesús, con los discípulos y poder identificarme con alguno de los personajes. Por eso la manera en que vamos a hacer este ejercicio de hoy, celebrando esta fiesta de San Ignacio, es muy similar a la de ayer, pero le vamos a agregar un pequeño elemento que es una introducción, una pequeña reflexión, una especie de prólogo con respecto al ejercicio. Vamos a utilizar la escena evangélica de Pedro caminando sobre el agua. Está en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, entre los versículos 22 y 33. Y antes de imaginarnos la escena evangélica, lo que vamos a hacer es leer juntos ese pequeño preámbulo, esa introducción o pequeña reflexión para poder meternos más plenamente en lo que es la escena. Vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo, vamos a leer juntos ese preámbulo, vamos a hacer después la relajación para poder enfocarnos mejor en la escena y después voy a leer la escena de manera que puedan imaginarse cada detalle, que puedan imaginarse lo que va sucediendo, que puedan imaginarse el mar, la barca que se mueve, las olas, el temor, la situación de Pedro que avanza, la duda de fe de Pedro, toda la situación de tal manera que la puedan vivir como si estuvieran allí, en ese lugar, como uno más, frente a Jesús. Y después, al igual que ayer, vamos a dejar algunas preguntas que, como dijimos, son racionales contemplativas, donde se juega muy fuertemente estas dos dimensiones. Son preguntas para reflexionar, pero no queda solamente en la reflexión racional, en sí, claro, recuerdo que esto me pasó, o recuerdo que o me doy cuenta que esto me está pasando. San Ignacio tenía un enorme equilibrio entre lo racional y lo contemplativo. Entonces las preguntas apuntan a esto, a que la respuesta que dé sea una respuesta pensada, pero con el centro de atención muy colocado en qué movimiento interno me produce esa reflexión que estoy haciendo. Recuerden que el término de movimientos interiores, que San Ignacio habla de consolación y desolación, es algo propiamente ignaciano, esta manera de referirse, y es muy importante estar en todo el ejercicio muy atentos a qué es lo que pasa en mi interior. ¿Qué pasa en mi interior cuando me imagino la escena? ¿Qué pasa en mi interior cuando me identifico con un personaje evangélico? ¿Qué pasa en mi interior cuando se produce la reflexión que estoy realizando? Y así, todo el ejercicio es un equilibrio entre la razón que va pensando y reflexionando y la contemplación de poder ver qué es lo que me sucede en la medida en que se desarrolla el ejercicio en su totalidad. Así que si les parece, vamos entonces a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven,
Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos a leer juntos la reflexión para introducirnos y poder vivir más plenamente este ejercicio, esta escena evangélica. Pedro, el primero y principal de los apóstoles, sintió en su propia carne, como muchos, el peso de la duda. Vehemente y apasionado, el reconocer al Maestro pidió el milagro de caminar sobre las aguas. En ese momento, la fe de Pedro incipiente era débil. Necesitaba de una muestra, un prodigio. Más que en Jesús, confiaba en la resistencia de las aguas. El apóstol caminaba triunfante, sacudido por el viento y el oleaje. En tal caos, sintió terror. La fuerza del caminar empezó a ceder y el agua se abrió bajo sus pies. Su fe se hundió. Ante el ahogo y carente de apoyo y seguridad, Pedro tuvo que volverse al Señor y poner solo en Él su confianza. Desde el fondo de su duda gritó: Señor, sálvame. La duda fue el paso a la fe definitiva. Perdiendo sus seguridades, descubrió que sin Jesús, él se hundía para siempre. Pedro dudó porque aún confiaba en él y no tenía totalmente entregado el corazón a Jesús. Recorramos las tormentas de nuestras vidas y veamos, preguntándonos por Jesús, ¿por qué dudas? Vamos a predisponernos a esta contemplación de la escena, cerrando los ojos. Y enfocándonos en nuestra respiración. Vamos a respirar en nuestro ritmo habitual.
Lentamente vamos a realentar el ritmo de nuestra respiración con inhalaciones y exhalaciones un poquito más profundas y más lentas. Vamos a leer la escena del Evangelio. Intenta imaginarte todo lo que escuchas. Intenta sentirte en esa barca caminando. Intenta vivir plenamente la escena en tu imaginación. Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre las aguas». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Intenta conectarte con los movimientos interiores que te produjeron contemplar esta escena.
Y ahora aplica a tu vida este misterio contemplado. ¿Qué cosas te hacen dudar hoy del poder de Dios? ¿Qué te falta para confiar el 100% en Dios? ¿Qué seguridad tenés que dejar? Intentá recordar en qué momento de tu vida dudaste. Intentá recordar en qué momento de tu vida tu fe te permitió caminar sobre las olas.
intentá recordar qué experiencias tenés de ser rescatado por el Señor cuando sentías que te estabas hundiendo. Ahora tenés un diálogo con Dios, con el Padre, el Hijo o el Espíritu, pidiéndole lo que sentís que estás necesitando en este momento. Dándole gracias a Dios por este momento de intimidad con Él. Vamos a volver ahora a nuestra respiración. Vamos a dejar que los pensamientos cotidianos vuelvan a nuestra mente. Vamos a mover las manos. Movemos suavemente el cuello. Despacio abro los ojos. Bueno, espero que hayan podido conectarse con esta introducción a lo que son los ejercicios o la espiritualidad más ignaciana. Es solamente una pequeñísima muestra adaptada de algo extraordinario que Ignacio pensó y es una gran riqueza para la Iglesia. Por eso damos gracias a Dios por santos como Ignacio. Para los que nos quieran acompañar, los esperamos en la misa a las 19:30 horas. Y mañana los esperamos con otra propuesta de ejercicio contemplativo. Muchas bendiciones para todos en este día de San Ignacio de Loyola.